Pues es muy buen punto, porque la masculinidad también se ha transformado, así como la feminidad, ¿no? Lo que antes entendíamos como masculino y femenino, que antiguamente era una visión como muy denigrante hacia la mujer, ¿no? Y el masculino, esta visión de yo soy el fuerte, yo soy el que puedo, y a veces mi mujer es la más fuerte, ¿no? En realidad, y que esa masculinidad que antes vivíamos, en el fondo tenía una gran fragilidad. Eran hombres muy fuertes, pero gritaban mucho, ¿no? Y entonces yo digo, alguien fuerte es alguien que se descompone y tiene que gritar, o tiene que bajarse del carro, agarrarse a golpes con otro, o tiene que ser violento para demostrar su masculinidad y su machismo. No, eso habla de una gran fragilidad en esas personas, una volatilidad que pareciera ser como un cohetito que lo prendo y entonces explota. Y entonces había mucho miedo al padre, no había respeto. En realidad, hoy día que los jóvenes, los nuevos hombres con estas masculinidades, porque además hablamos, hay diferentes formas de ser masculino, no hay una manera, hay diferentes formas de ser masculino, pero una que se está incluyendo mucho y que me parece que hay que mantener es esta masculinidad en la que dar un beso a mi hijo, a mi padre, no significa fragilizar mi masculinidad. Porque antiguamente los hombres decían, no me beses, ¿qué te pasa? Los hombres no se besan. ¿Por qué no? ¿En dónde está eso? Incluso el sentido del amor se ha transformado. Y en esta conversión de la masculinidad habría que entender también lo que está pasando con la feminidad, porque en la consulta yo veo muchas mujeres muy enojadas con aquel masculino, macho, represor, dominante, que cuando tienen un hijo, de manera inconsciente, a veces acaban pasándole facturas al hijo por ser hombrecito y porque viven en los hijos situaciones que traen a lo mejor contra el abuelo, contra el papá o contra el marido. Y entonces a los hijos hay un término en psicoanálisis que le llamamos madre castrante, ¿no? Mamás que no permiten que el hijo se desarrolle, explore, conozca. Y una forma como invisible a veces de hacer esto es la sobreprotección. Unas madres que dan todo, pero que vuelven al hijo completamente dependiente. Da control. Si yo doy todo, me lo debes todo, ¿sí? Y ahí es cuando la función del padre, y ojalá que el varón de manera ideal, entrar a hacer esa separación y ayudar a la mamá a contener sus propias ansiedades, sus propios miedos, sus propios resentimientos con lo masculino, porque de pronto para las feminidades anteriores lo masculino era algo amenazante. Y entonces, ¿cómo lo domino? Claro. ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo nulifico? Para que no me haga daño, porque es la fantasía, mentalizando, no quiero que sea como mi papá o como mi marido, claro, que a lo mejor es un macho dominante, prepotente, y entonces lo tengo que castrar, para que no se convierta en ese hombre, que además de pronto pueden tener los niños como referente, el hombre que grita, el hombre que ofende, el hombre que si le mueves algo, ya se hizo un escándalo en la casa, porque en realidad eran hombres muy frágiles. Creo que los hombres de hoy tienen una gran posibilidad de entender el valor de aceptar nuestra vulnerabilidad. El hombre que llora, el hombre que dice no puedo, ayúdame, el hombre que se emociona. En realidad que además, si lo vamos analizando ya en el plano de la intimidad, muchas mujeres se quejan de que los hombres llegan 1, 2, 3 y se acabó la fiesta, ¿no? Me satisfago y pues no me importa qué pasó contigo. Cuando históricamente los sexólogos nos han venido platicando, fisiológica, psicológicamente, seguramente ese encuentro sería de una gran intimidad. Pero nuevamente esto conoce que el hombre entienda y conozca. Y para conocer hay algo que es invaluable y que lo vamos a perder, que es el tiempo. Yo no puedo conocer a alguien a quien no le dedico el tiempo suficiente. Y a veces priorizamos el factor material y económico y le dedico, pero ¿qué ha pasado con la vida emocional? Ha quedado relegada completamente. Hay familias que yo escucho que llevan al niño a la guardería, después pasa la abuelita o alguien más por el niño y los papás siguen trabajando todo el día y no conocen a sus hijos y ni siquiera la pareja se conoce. Hay básicamente 3 tipos de papás, ¿sí? Lo que sería el padre blandengue o el padre permisivo, el papá que deja que los hijos hagan lo que se les pega la gana. El padre democrático, que sería un padre que tiene un balance entre ser cercano, pero poner límites y reglas. Y el padre amo, ese padre que cree que los hijos son de su propiedad y que entonces puede mandarlos y hacerlos lo que él quiera, ¿no? Por ahí conocí a un papá que decía, son mis hijos, si quiero te mato.
porque Dios me los dio. Yo te y yo di la lo que vida, quiero, tú te la puedo quitar, ¿no? eso es también. Sí. Terrible, digo, sucede también con las mamás, pero hablando de la función del padre, me parece muy importante primero que como padres tenemos que hacer un autodiagnóstico. ¿Qué estilo de paternidad ejerzo? ¿Qué estilo de autoridad es la que practico, ¿no? El padre corrupto, tranza, ¿no? Que incluso a los hijos hay que enseñarles que hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables. La flexibilidad en la relación con los hijos va dando la pauta para que ellos sepan también negociar en algún momento, pero también poner límites. Y si yo soy un padre autoritario, pues el hijo va a aprender a someterse. ¿Qué pasa con los padres autoritarios? Los hijos no saben luchar, no saben utilizar su agresión de manera positiva. Y ojo, esta es una enseñanza muy importante porque a veces nos enseñan a que nuestra agresión es mala y tenemos que hacer la diferencia. No es lo mismo ser agresivo que ser violento. Y en el ejercicio de la paternidad a veces somos agresivos y los hijos también a veces son agresivos, especialmente los adolescentes. Y tenemos que tener tolerancia a la agresión de los hijos. ¿Cuándo es violencia la agresión? Cuando yo ocupo mi agresión con la intención de causarte un daño. Hola, muy buenos días, queridos radioescuchas. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Salud para Todos, Radio Online. Nos encontramos aquí estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Estoy aquí en esta ocasión, bueno, pues en ausencia de nuestro querido doctor Jaime Kleiman, que anda de viaje, algunas cuestiones de trabajo. Le deseamos mucho éxito en su congreso. En su congreso, exactamente. Y bueno, les presento aquí a mi compañero conductor, el doctor Ernesto Santillán. Perdón. Adelante, de especialista en Muy buen día. Y qué bueno que están con nosotros, porque hoy vamos a tener un súper, mega, hiper programa. Y qué mejor para tratar el tema de la importancia del padre en la crianza. En este mes, en donde hace apenas unos días celebramos el Día del Padre, pues tenemos a nuestro invitado de lujo, maestro Miguel Ángel de León. Él es psicoterapeuta y director de ISCALTI, una institución de las que será interesante, maestro, que nos platique, porque pues están haciendo una labor valiosísima, muy interesante, en temas de psicoeducación, de autoconocimiento, del desarrollo de todas aquellas habilidades de inteligencia emocional y todo lo que en buena medida nos ayuda muchísimo a afrontar las situaciones tan complicadas que nos toca vivir en la actualidad, ¿verdad? Así es, doctora, muchas gracias. Permítanme darles algunos elementos de la notable trayectoria del maestro Miguel Ángel de León Miranda. Él es fundador y director de ISCALTI, con más de 20 años de trayectoria como psicoterapeuta psicoanalítico de niños y adolescentes. Su experiencia le ha permitido convertirse en un asesor de escuelas y padres de familia en cuanto a la implementación de estrategias en la formación de niños y adolescentes. Además, ha sido invitado experto en medios de comunicación, tanto en radio como televisión, prensa e internet. Es un líder humano cuya filosofía está centrada en el servicio a la comunidad. Uno de sus lemas es intervenir en contra de expulsar, que eso es tan valioso, porque creo que lo importante es hacer estos entornos incluyentes, ¿no? Ahora que tanta falta hace. El maestro Miguel Ángel de León es licenciado en psicología, egresado de la Universidad Franco-Mexicana. Tiene la maestría en psicoterapia psicoanalítica general por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, también maestría en psicoterapia de niños y adolescentes en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y tiene diplomado en infancia, en terapia de pareja y sobre psicología clínica en la Universidad Iberoamericana. Tiene entrenamientos en el tratamiento de pacientes borderline en trabajo conjunto con la Asociación Psicoanalítica Mexicana y la Universidad Anáhuac. Él pues participa en diferentes medios y programas, como programas con Marta de Baila, Mente Sana en el programa Tu Ciudad, y es invitado experto y panelista en el programa Diálogos en Confianza, que también tan valioso trabajo hacen en el Canal 11. Es compilador y coautor del libro ¿Por qué ir a terapia? Una guía práctica de valores y conducta
publicado por Iscalti, que sería buenísimo que le demos algún día también un espacio a ese tema de por qué ir a terapia, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues estamos hablando de la importancia de los padres en la crianza. Perdón, me presento, yo soy Alicia Ortiz. También es un honor para mí participar en este espacio. Soy psicoterapeuta especialista en mindfulness, que es una práctica que también es muy recomendada en los tiempos actuales para lidiar con estos temas, situaciones tan estresantes e inciertas que nos tocan vivir. Claro. Y bueno, pues demos paso, les decía, estamos en este mes celebrando el Día del Padre, lo celebramos y nos gusta de alguna manera contextualizar con lo que es el ánimo general de lo que se está viviendo para abordar temas que nos permitan comprender un poco más a fondo pues lo que estamos experimentando, ¿no? Y doctores, bueno, platíquenos, maestro, ¿por qué es importante la figura del padre? Creo que ahora estamos viviendo estos tiempos de empoderamiento femenino, sí, que en lo personal me parece que el lado B de eso es que a veces se devalúa, se minimiza y no se dimensiona la importancia de los hombres en general y de los padres en particular. ¿Qué nos diría al respecto? Sí, bueno, maestro? es un súper tema, urgente y creo que yo una de las piedras angulares para la posibilidad de hacer un cambio a nivel social con toda la conducta psicopática o psicoenferma que estamos viviendo con respecto a las reglas, las leyes, las normas. Tradicionalmente o históricamente la función del padre ha tenido una transformación súper importante y saludable. Hoy día afortunadamente cada vez el padre es más incluyente también, pero si nos remontamos a la Grecia antigua, en aquella época, doctora, ser el padre era ser la voz de la ley. Realmente el padre en aquellos entonces era una figura que si quería podía matar a sus hijos y era autorizado y permitido y no tenía problema absoluto. E incluso, digamos que se vinculaban, hay tales vínculos de odio que no eran extraños, los parricidios también, ¿no? O sea, la muerte del padre por el hijo. Era una práctica común. De hecho, si un hijo nacía defectuoso a la vista del padre, lo podía matar. El padre lo podía matar o tirarlo a la calle, literalmente tirarlo a la calle. Conforme va pasando el tiempo, afortunadamente, el padre ha ido, pues, en una parte por obligado, por la iglesia, por el Estado, ¿no? Porque el Estado ha ido tomando participación. Cuando cae el rey Luis XVI en Francia, cuando lo guillotinan, de alguna manera esta experiencia marca un paradigma en el que esta imagen del rey, que era como un padre, que era como un ser poderoso, al guillotinar al rey, simbólicamente a nivel social, también el padre, que en la casa era como el rey, pues también le empiezan a quitar como poderes y derechos y privilegios. Y esto va haciendo también que el padre vaya tomando una mirada más cálida y cercana con los hijos. Ya empieza a ver a los hijos y a la mujer no tanto como objetos o cosas que le pertenecen, sino como seres humanos. Incluso por ahí de la Edad Media empiezan a ver ya un poquito este tema de legar un apellido, un nombre. Luis XV era padre de Luis XIV, Luis XIII, y se empieza a dar como un nombre, ¿no? al que viene después de mí. Y en nuestra época, pues bueno, si bien todavía hay fallas importantes, hay una transformación donde cada vez más vemos a los padres participando, ya no diciendo ayudo a mi mujer, sino es mi responsabilidad, es mi hijo y yo participo. E incluso si nos vamos a un rango más amplio, pues hoy ya en psicología no hablamos de la función del padre, no hablamos del papel del padre o del papel del hombre como padre, hablamos de la función del padre, porque en realidad ser padre es una función, porque cuando hay madres solteras, ahorita hablaremos de algunas estadísticas muy importantes. Por ejemplo, en diferentes estudios vemos que cuando existe un padre en la relación, normalmente el 50% de los muchachos que abandonarían la escuela no sucede, ¿no? Hay un éxito académico en la medida que un padre participa en la formación de los hijos. Y hoy que las familias son monoparentales, por ejemplo, tú dices, bueno, a las madres solteras, o si son dos papás o son dos mamás, ¿qué sucede ahí con la parte de la mamá o con la parte del papá? Bueno, la psicología ha nombrado hoy algo que se le llama función paterna, función materna, que la puede realizar hasta una institución. Es decir, la función materna tiene que ver con, además, características biológicas importantes. Una de las características fundamentales en una mujer que un hombre jamás va a poder sustituir, jamás, ¿no? Es de las únicas cosas o de las pocas cosas en las que somos claramente diferentes, es que un hombre nunca va a poder traer en el vientre a un hijo.
y procrear a un hijo, ¿sí? Esto conlleva una serie de condiciones biológicas, como por ejemplo la generación de oxitocina, que por ahí se le conoce como la hormona del amor, que genera una capacidad de vínculo y de apego con los hijos que en los hombres es diferente, porque no tenemos la misma producción de sustancias químicas cerebrales y de hormonas y demás. Y entonces esto en algunas parejas va generando que muchas mamás hagan una conexión con los hijos muy particular y muy especial, que a veces los hombres no entendemos. Y que en la visión tradicional o machista era devaluada esta función de la madre de cuidar, de proteger, y era vivida como lo estás amariconando, ¿no? Antiguamente era así, o sea, si el hijo estaba muy pegado a la mamá, lo vas a hacer maricón, ¿no? Que es nada más falso que eso. Al contrario, en la medida que un niño de 3, 4, 5, 6, 10 años tiene un buen apego con la madre, un apego seguro con la madre, son niños y personas que tienen una autoestima bastante sólida y bastante positiva. Sin embargo, el padre también debería hacer función materna. Claro. Es decir, aunque no tenemos la oxitocina, la parte de acercarnos, de conocerlos, de invertirles tiempo a los hijos, es fundamental. Porque de pronto decía Eric Fromm, nadie puede amar lo que no conoce. Y muchos papás tradicionalmente eran muy proveedores, trabajaban como negros y además era una forma de expresar el amor. Pero hoy por hoy sabemos que un abrazo, también es para estos tiempos del estrés, el mindfulness nos da como recomendaciones: dale un abrazo a tu hijo, ¿no? Y quédate ahí 30 segundos, ¿no? Conecta o a tu pareja, realmente, ¿no? Claro. Gracias. Porque genera sustancias en el cuerpo que hacen sentir un bienestar importantísimo, ¿no? Claro. Creo que en ese sentido, doctor Santillán, hemos experimentado una evolución muy interesante, ¿no? En la forma. Y ahorita que decía, doctor Miguel Ángel, esta cuestión de la función, yo me acuerdo que se suele hablar también mucho de la figura paterna, ahora hablamos de la función. Yo creo que es mucho más que una figura, ¿no? Y que efectivamente ahora se le da más importancia que antes a esta conexión afectiva, pero también que pareciera ser, y eso es algo como que se percibe en cierta forma en los medios públicos o en la opinión, en el imaginario social, diría, desde la sociología, como que hay un detrimento de esa autoridad con la que estaba operando. ¿Usted cómo ha vivido esta evolución, doctor? También con esa valiosísima experiencia también como papá. Bueno, yo en cuestión de lo que el día de hoy estamos tratando, es muy interesante porque podemos manejarlo como el papel, el rol, la función de lo que es la imagen, para no entrar en detalles hasta de manejar materno-paterna, de lo que es la feminidad o la mujer y en relación también al hombre. ¿Cuántas veces nosotros hablamos y hasta escuchamos para diversas situaciones de opinión política, social, de que vivimos en un momento dado en un patriarcado? Y la verdad es de que como tal, pues todos dependemos, vamos a llamarle, de un núcleo familiar, y qué es lo que se entiende como un patriarcado, o alguien diría por definición lo que tú estás mencionando, de que la situación de que uno como hombre nunca va a engendrar, vamos a llamarle, o traer dentro de tu organismo a un ser vivo, pues lógicamente eso no lo puedes experimentar de ninguna forma. Ahora, los tiempos han cambiado, y qué bueno que tenemos a ustedes como máximos exponentes de lo que es actualmente la conducta humana y cómo se ha modificado. Yo, por ejemplo, veo una situación muy interesante y que se analizaba, y con mi poca experiencia o conocimiento cuando estaba a nivel de educación preparatoria, de que técnicamente la función de la madre era mantener un ambiente, vamos a llamarle hogareño o familiar adecuado, y que la situación del padre era, como bien lo mencionas, de proveer. Y lógicamente muchas veces nosotros, de acuerdo al vínculo familiar, pues sabíamos que nuestra función era, en reciprocidad, pues estudiar y prepararnos. Me llamaba mucho la atención porque en aquel entonces se venía de un fenómeno social muy interesante, que era el famoso
o la tendencia de los hippies de amor y paz y vámonos y todo es fácil, y se abría en ese entonces la posibilidad de que la mujer se conformara de una forma diferente por el empleo de controlar su sexualidad y hasta la futura gestación con el uso de la píldora anticonceptiva. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Al menos, y se trata también, independientemente del tema de hoy que se esté marcando en el rol de lo que es el padre o la masculinidad, la mujer se abrió a una libertad diferente. Su conceptualización del mundo también fue diferente. Y eso en relación a nosotros como hijos también nos arrastró a una situación, vamos a llamarle, de mayor participación, de mayor dinamismo dentro del núcleo familiar. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Un ejemplo. Alrededor de los años 80, 90, si tú quieres a la fecha. Antiguamente, hasta cuando había una relación de pareja, ni siquiera estoy diciendo matrimonio, y había hijos de por medio, casi se daba por hecho que los hijos se le quedaban a la madre y que técnicamente ella tenía que asumir los dos roles, tanto del padre como de la madre. Eso, y ahorita quiero escucharte, Miguel, o a ti, Alicia, se ha modificado muchísimo. Sí. Porque antes hasta uno como hombre podía ceder ante esa posibilidad, pero actualmente yo lo veo, yo no sé si es en situación de haberse abierto la mujer a otro tipo de sexualidad, a otro tipo de conducta. Los padres nos quedamos más con los hijos, parece mentira, y es una doble posición porque, como bien lo dices, nosotros tal vez mantengamos un rol masculino de decir, soy el que trabajo, soy el más fuerte, soy el que no me deben de ver mis hijos llorar, soy el que no debo de expresar X o Z sentimientos y los tengo que sacar adelante. Pero la imagen y la función, pienso, para terminar el comentario, de integración entre el rol masculino y femenino, se tiene que dar. Porque actualmente estamos viviendo las consecuencias a nivel social y que son catastróficas. Porque cuántas veces cada día vemos más en los medios de comunicación que los padres salen a robar con los hijos o a cometer un ilícito. O cada día vemos más, entre comillas, la participación de la mujer, y es cuando dices, ¿dónde están estos temas como el que ahora venimos a tratar en la mesa? ¿Y cuántas personas como Miguel, como tú, Alicia, que es su sustrato para que tengamos una higiene y salud mental que se va, entre comillas, a proyectar en una salud social, y que estamos luchando contra la corriente? Claro, claro. Creo que estos cambios y que estos retos a que nos enfrentamos ahora, pues sí implican tratar de entender más a fondo qué impactos está teniendo en la construcción de estos vínculos con los hijos, ¿no? Creo que una de las cosas muy valiosas que vemos ahora a partir de tantos campos de investigación es dimensionar este hecho de que me gusta insistir en que somos seres biopsicosociales, ¿no? En la parte biológica sí se me han hecho muy interesantes estudios donde se ve que tanto el cerebro, tanto de hombres como de mujeres, y toda su corporeidad se adapta, se prepara, se predispone para la paternidad y para la maternidad. O sea, sí, no nada más para la maternidad, también para la paternidad. Y eso implica que aunque diga que no tienen oxitocina, claro que tienen. Hay un balance distinto, sí, y hay una forma distinta de experimentar para ese momento preciso. O sea, está nuestra capacidad, nuestra sabiduría de nuestra naturaleza humana, sí, nuestra naturaleza mamífera, sí, que tenemos esa disponibilidad hasta biológica, orgánica para ese acercamiento. Pero hay aspectos psicológicos que tienen que ver con las experiencias de cómo experimentamos nuestra propia construcción como hijos y los vínculos familiares que nos van a marcar y que se van a repetir mucho en ese proceso de crianza ahora desde el lado de ser padres, ¿no? Y no se diga la parte social. En ese sentido, yo le preguntaría, maestro, sobre cómo ha evolucionado esta
figura, la idea de la masculinidad, Sí. ¿qué impacto está, cuáles diría que han sido esas grandes transformaciones y cómo está ahora impactando en los procesos de crianza, como alguien que se está ahorita en un proceso de embarazo con su pareja? ¿Qué se le debería decir a estos padres jóvenes? ¿Con qué retos se van a enfrentar y qué sería lo deseable que tomen en cuenta? Pues es muy buen punto, porque la masculinidad también se ha transformado, así como la feminidad, ¿no? Lo que antes entendíamos como masculino y femenino, que antiguamente era una visión como muy denigrante hacia la mujer, ¿no? Y el masculino, esta visión de yo soy el fuerte, yo soy el que puedo, y la a veces autoridad. Mi mujer es la más fuerte, ¿no? En realidad, y que esa masculinidad que antes vivíamos, en el fondo tenía una gran fragilidad. Eran hombres muy fuertes, pero gritaban mucho, ¿no? Y entonces, yo digo, alguien fuerte es alguien que se descompone y tiene que gritar, o tiene que bajarse del carro, agarrarse a golpes con otro, o tiene que ser violento para demostrar su masculinidad y su machismo. No, eso habla de una gran fragilidad en esas personas, una volatilidad que pareciera ser como un cohetito que lo prendo y entonces explota. Y entonces había mucho miedo al padre, no había respeto. En realidad, hoy día creo que los jóvenes, los nuevos hombres con estas masculinidades, porque además hablamos, hay diferentes formas de ser masculino, no hay una manera, hay diferentes formas de ser masculino, pero una que se está incluyendo mucho y que me parece que hay que mantener es esta masculinidad en la que dar un beso a mi hijo, a mi padre, no significa fragilizar mi masculinidad, porque antiguamente los hombres decían, no me beses, ¿qué te pasa? Los hombres no se besan, ¿por qué no? ¿En dónde está eso? Incluso el sentido del amor se ha transformado. Y en esta conversión de la masculinidad habría que entender también lo que está pasando con la feminidad, porque en la consulta yo veo muchas mujeres muy enojadas con aquel masculino, macho, represor, dominante, que cuando tienen un hijo, de manera inconsciente, a veces acaban pasándole facturas al hijo por ser hombrecito y porque viven en los hijos situaciones que traen a lo mejor contra el abuelo, contra el papá, o contra el marido. Y entonces a los hijos hay un término en psicoanálisis que le llamamos madre castrante, ¿no? Mamás que no permiten que el hijo se desarrolle, explore, conozca. Y una forma como invisible a veces de hacer esto es la sobreprotección. Unas madres que dan todo, pero que vuelven al hijo completamente dependiente. Da control. Si yo doy todo, me lo debes todo, ¿sí? Y ahí es cuando la función del padre, y ojalá que el varón de manera ideal, entrar a hacer esa separación y ayudar a la mamá a contener sus propias ansiedades, sus propios miedos, sus propios resentimientos con lo masculino, porque de pronto para las feminidades anteriores lo masculino era algo amenazante. Y entonces, ¿cómo lo domino? Claro. ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo nulifico? Para que no me haga daño, porque es la fantasía, mentalizando, no quiero que sea como mi papá o como mi marido, claro, que a lo mejor es un macho dominante, prepotente, y entonces lo tengo que castrar, para que no se convierta en ese hombre, que además de pronto pueden tener los niños como referente, el hombre que grita, el hombre que ofende, el hombre que si le mueves algo ya se hizo un escándalo en la casa, porque en realidad eran hombres muy frágiles. Creo que los hombres de hoy tienen una gran posibilidad de entender el valor de aceptar nuestra vulnerabilidad. El hombre que llora, el hombre que dice no puedo, ayúdame, el hombre que se emociona. En realidad, que además, si lo vamos analizando ya en el plano de la intimidad, muchas mujeres se quejan de que los hombres llegan 1, 2, 3 y se acabó la fiesta, ¿no? Me satisfago y pues no me importa qué pasó contigo. Cuando históricamente los sexólogos nos han venido platicando, fisiológica, psicológicamente, seguramente ese encuentro sería de una gran intimidad. Pero nuevamente esto conoce que el hombre entienda y conozca, y para conocer hay algo que es invaluable y que lo vamos a perder, que es el tiempo. Yo no puedo conocer a alguien a quien no le dedico el tiempo suficiente, y a veces priorizamos el factor material y económico y le dedico, pero ¿qué ha pasado con la vida emocional? Ha quedado relegada completamente. Hay familias que yo escucho que llevan al niño a la guardería, después pasa la abuelita o alguien más por el niño, y los papás siguen trabajando todo el día y no conocen a sus hijos, y ni siquiera la pareja se conoce. Entonces,
en esta construcción de estas nuevas masculinidades me parece que los jóvenes tienen que empezar a luchar por derechos que otros países ya tienen. Canadá, por ejemplo, es un país donde al papá y a la mamá les dan 6 meses cuando nace un hijo para que pasen este periodo de los primeros meses del hijo, que además son una base fundamental del desarrollo, para que puedan estar con sus hijos con un sueldo. Compensan ahí los tiempos, claro, ¿no? La esposa 3, el marido 3, hacen cosas para que pueda suceder esto de una forma mucho más saludable desde el punto de vista psicológico y emocional. ¿Cómo se va a dar esto? Pues bueno, luchando, defendiendo, argumentando, no quedándonos callados, claro, exigiendo que las leyes, la autoridad sea autoridad. Por cierto que es un comercialito, ya viene nuestro décimo, no todos, pero muchos quieren tener privilegios y beneficios sin asumir las consecuencias, ¿no? Y queremos ser amigo del juez y del policía y con una lanita lo resuelvo y soy todopoderoso. Todas estas ideas que van en el marco de lo masculino, lo femenino, la paternidad, la maternidad, y en el fondo en el sentido de cómo enseñamos el poder a los niños. ¿Qué es el poder? Un día me acuerdo, vi una entrevista con esta mujer, el Esther Gordillo, que la grabaron en secreto, donde decía, poder es poder, señores, ¿no? En una sensación como de omnipotencia. Y yo diría, de avasallamiento, sí, de anular al otro. Y esa es la educación que de pronto recibimos, y es el mensaje que recibimos cuando vas a un juez y te friegas porque no tienes dinero para pagarle más al juez, y entonces la justicia está muy ligada. Pero esto, ¿cómo se construye esto desde la casa? Y el padre, el varón particularmente, tiene una deuda pendiente, porque somos uno de los países donde más padres ausentes existen. ¿Sí? Fíjate, diferentes estudios, Armand Nicole, es un estudioso de Harvard, nos vino a comprobar que la ausencia del padre contribuye a la inhabilidad para aplazar la gratificación. Es decir, que haya un padre permite que haya más posibilidad de que el chico, en lugar de convencer a la mamá, también tiene que convencer a papá. ¿Y eso qué es? Es dar una oportunidad para que los hijos sepan tolerar la frustración. Frecuentemente cuando mamá o papá están solos, los niños se vienen a dormir con los papás. Es un primer momento del desarrollo, cuando los niños tienen 4 o 5 años, y el que le digas, no puedes dormir aquí, este espacio es de tu papá, te vas a tu camita y allá te aguantas, y si te da miedo, te acompaño tantito, pero ahí te quedas. Muchos papás en este periodo de los niños de los 4, 5, 6 años, permiten que los hijos se vayan a dormir, y dicen, es que no me hace caso, es que se pasa en la noche, y no somos capaces de poner un límite. Esa es función paterna. Que los padres no besen a los niños en la boca, porque los erotizan, ni papá ni mamá, ¿sí? Porque los erotizan, porque tienen los niños que entender la diferencia entre adulto y menor, y a veces nos acostumbramos. Y entre el tipo de vínculo, porque ese es un vínculo afectivo totalmente distinto que el que va a tener con una pareja con la que se puede reproducir eventualmente, ¿no? Un padre que hoy entiende que sus hijos se erotizan, que los niños chiquititos tienen sexualidad, y que ver desnudo al padre es una forma de erotizarlo. Erotizarlo significa que puede tener excitación. Claro, no es la misma excitación que tienes como adulto, claro, pero el niño empieza a sentir excitación. Pero biológicamente se siente. Por supuesto. Y un efecto de esto, cuando un niño es erotizado fuera del tiempo y de sus capacidades, es como cuando hacemos un cortocircuito. No sé si alguna vez la gente ha tenido oportunidad de jugar a las maquinitas de toques. Así, ¿no? que se ponen y que te van subiendo y te van subiendo, y de pronto llega un momento donde al principio claro, es bien sabrosito, ¿no? Te da risa, es chistosito, pero cuando le meten todo, hasta las manos se te tuercen. Sí, la sexualidad es igualita. Y un papá tendría que tener muy claro esto. Hay papás que de pronto, hombres que con sus hijas adolescentes les dan una nalgada, ¿no? Soy tu padre. Y las niñas se enojan, se ofenden, y el padre no escucha esto. En esta línea de pensamiento me gustaría hablar hay básicamente 3 tipos de papás, ¿sí? Lo que sería el padre blandengue, o el padre permisivo, el papá que deja que los hijos hagan lo que se les pega la gana. El padre democrático, que sería un padre que tiene un balance entre ser cercano, pero poner límites y reglas. Y el padre amo, ese padre que cree que los hijos son de su propiedad, y que entonces puede mandarlos y hacerlos lo que él quiera, ¿no? Por ahí conocí a un papá que decía, son mis hijos, si quiero te mato, porque Dios me los dio. Yo te di la vida, tú te la puedo quitar, ¿no? Ese es también. Terrible, digo, sucede también con las mamás, pero hablando de la función del padre, me parece muy importante primero que como padres tenemos que hacer un autodiagnóstico. ¿Qué estilo de paternidad ejerzo? ¿Qué estilo de autoridad
es la que practico, ¿no? El padre corrupto, tranza, ¿no? Que incluso a los hijos hay que enseñarles que hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables. La flexibilidad en la relación con los hijos va dando la pauta para que ellos sepan también negociar en algún momento, pero también poner límites. Y si yo soy un padre autoritario, pues el hijo va a aprender a someterse. ¿Qué pasa con los padres autoritarios? Los hijos no saben luchar, no saben utilizar su agresión de manera positiva. Y ojo, esta es una enseñanza muy importante porque a veces nos enseñan a que nuestra agresión es mala y tenemos que hacer la diferencia. No es lo mismo ser agresivo que ser violento. Y en el ejercicio de la paternidad a veces somos agresivos y los hijos también a veces son agresivos, especialmente los adolescentes, y tenemos que tener tolerancia a la agresión de los hijos. ¿Cuándo es violencia la agresión? Cuando yo ocupo mi agresión con la intención de causarte un daño. Si en el momento en que yo estoy enojado, discutiendo contigo, porque es un derecho humano enojarnos, todos tenemos derecho a enojarnos, lo que no tengo derecho es a faltarte al respeto, a hacerte daño. Si yo mato a alguien porque se metió a asaltar a mi casa y me está atacando, no me meten a la cárcel porque es un derecho defenderme, pero no es un derecho venir a someterte porque soy tu padre y haces lo que yo te digo. Y hay algunos estilos de paternidad autoritaria, ¿no?, que llegan a esos grados y donde los hijos, en lugar de tener respeto, admiración, le tienen un pavor al padre espantoso, ¿no? Claro, este punto creo que es vital, ¿no, doctor Santillán? ¿Qué emociones y qué tipo de vínculos cultivar con los hijos cuando, como dice el doctor Miguel Ángel, era este tema del miedo, ¿no? Transformar un vínculo en donde haya un sentido de respeto, de cariño, de reconocimiento, sin que eso represente el debilitamiento o la anulación. Creo que es realmente toda una revolución en esta forma de crianza, doctor. Aquí yo rescato dos situaciones que qué bueno que las puso sobre la mesa Miguel, sí, que son los temas en las políticas sociales, vamos a llamar. Porque ¿cómo podemos conocer o pueden conocer las nuevas generaciones, vamos a llamarle, de futuros padres o padres jóvenes, si en un momento no existe un patrón de enseñanza o de educación de por medio? Hace tiempo y ahora, a raíz de lo que hemos pasado hace 2-3 semanas, cuando a la primera magistrada o a la primera mandataria, mejor dicho, ex de Alemania, le decían, ¿por qué inviertes tanto en educación? Y técnicamente ella señalaba, porque la ignorancia nos cuesta mucho dinero. Y nuestra sociedad, hablando en Alemania, no se puede permitir el lujo de seguir perdiendo dinero. ¿Cuál es la circunstancia cuando lo que ahora está señalando Miguel y las personas que nos están escuchando no se traduce en políticas sociales a nivel del sector educativo? Miguel señaló una cosa muy interesante de lo que se puede o no dar en Canadá, en el sentido de que cuando uno es padre o madre por primera vez, debe de haber una integración muy interesante, y él lo promueve en sus centros, de lo que es del recién nacido hasta la edad preescolar. Ese tiempo es fundamental para la integración en los roles masculino, femenino, de familia, de futuro buen alumno, mal alumno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo señalo porque todos tenemos de lo individual o de lo particular a lo general. Yo me puedo considerar que fui el producto de familias que traían muy arraizado lo que eran las costumbres a nivel de provincia, y que para el tiempo en que vivieron mis abuelos, pues fue privilegiado porque ellos tenían educación, se habían formado, tenían lo que vamos a llamarle, en el caso de mi abuelo, lo que sería un promedio de una educación hasta nivel secundaria, y que técnicamente para esos tiempos en el que él se desarrolló, pues lógicamente eran garbanzos de a libra. Y sin embargo, ¿cuál es la circunstancia que nosotros tuvimos desde la proyección de abuelo,
padre, etcétera, etcétera. Una situación de disciplina que, como bien lo señalas, no había necesidad ni siquiera de hablar en un tono alto, porque tan solo con una mirada, tanto del padre como de la madre, sabíamos nosotros hasta dónde podíamos llegar. En cuestión de lo que están manejando de erotización, etcétera, nosotros no éramos de la costumbre de besar a nuestros padres en la mano, porque todo tiene una traducción y un simbolismo. Nosotros los besábamos en la mejilla, y era una tradición normal de que viéramos a nuestro padre, a nuestro abuelo, vamos a llamarla hasta en el rol masculino, y hasta ciertos tíos, que en el momento en que los veíamos nos acercábamos, los saludábamos y le dábamos su beso en la mejilla. Y eso en un momento dado, tanto nosotros no lo sentíamos como un patrón, vamos a llamarle, de ser servicial, sino una situación de un respeto mutuo, porque si no lo hacíamos nosotros, ellos lo hacían hacia nosotros. Los tiempos han cambiado, porque en relación a lo que están mencionando, y llama mucho la atención con los nuevos matrimonios y las dinámicas, y por eso lo señalo, de políticas sociales. Cuando tuve la oportunidad de convivir en un tiempo en España, las políticas sociales lo señalaban: nosotros somos pareja, tú ejerces tu labor profesional en el día y yo me quedo a cargo de los hijos en el día. Regresas y yo ejerzo mi labor profesional por la tarde y tú te quedas con los hijos. ¿Para qué? Para que hubiera una dinámica familiar. Es muy interesante porque después, al paso de los tiempos, precisamente con mi convivencia en gente o con países en Europa, ¿qué se señalaba? Una de las atribuciones que tiene el gobierno, vamos a llamarle, es la educación de los civiles. Si yo tengo, entre comillas, si se manejaban 2 horarios, el horario de primavera era de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Automáticamente los padres ya sabían que los hijos aparentemente estaban en un lugar seguro y se les estaba educando. El horario de invierno era diferente, porque era de 9 a 5 o 6 de la tarde. Cuando yo platicaba con la gente que se manejaba en educación en aquel entonces, les decía que todo esto no es muy cansante para el educando. No, porque este es el rol de actividades que tienen por la mañana. Más o menos a media tarde tienen su horario para ingerir alimentos. Y en la tarde, parece mentira, ustedes son los expertos, se dividían, porque en la mañana las actividades académicas de mayor concentración, como pudiera ser física, matemáticas, química, etcétera, el cerebro, vamos a llamarle según su teoría, estaba más fresquito. Y después de la comida, que lógicamente la digestión hace que tu circulación esté más a nivel intestinal, era para actividades prácticas y que en un momento dado involucraba movimiento. Y le decía, perfecto, incluyendo idiomas, incluyendo profesiones u oficios. Y le decía, qué bueno, pero yo no veo que haya tantas tareas a nivel domiciliario. Y me dice, no, es que técnicamente la labor educativa se centra en estos horarios para que cuando vengan los padres a recoger a los hijos, el lapso que queda de tiempo convivan como familia y no llegar a la casa y decir, tuviste tiempo, Miguel, ¿por qué? Es que le dejaron al niño un trabajo de plastilina y ahorita ya está cerrada la papelería, o tienen que hacer los juegos geométricos y a ver dónde vas a la cartulina. No, momento. El tiempo de la escuela era tiempo de la escuela y académico. El tiempo de la familia era tiempo de convivencia familiar. Pero fíjate, doctor, que aquí algo que entra en juego muy importante es algo que le llamamos el deseo de ser padres. ¿Sí? Porque yo creo que una de las razones por las que hay tantos embarazos en adolescentes en México, por lo que hay tantas madres solteras en México, es porque los hombres, quienes
se tienen que convertir en padres, igual que las mamás. O sea, y ojo, a veces pensamos que tan solo por tener la capacidad biológica de procrear, ya soy padre o ya soy madre. Sí, claro. Y eso es absolutamente falso. De acuerdo. Uno se convierte en padre, ¿no? Y no es el mismo padre del primer niño, donde a lo mejor hervimos el chupón cuando se le cayó, lo limpiamos, y ya con el segundo, pues bueno, nomás lo metí a la llave del agua para enjuagarlo, y el tercero, pues le pasé por la camisa para que no estuviera tan sucio, ¿no? O sea, te vas convirtiendo en padre. Claro. Y el reclamo a veces de los hijos es, ¿por qué a este sí le dan oportunidades y a mí un no? proceso. Y a mí me trajeron? Porque nos vamos convirtiendo en padres y en madres. Y en ese sentido, la historia de México es que los padres huimos. Los padres se esconden, los padres son niños que ven en la pareja no a una pareja, ven a una mamá. Sí. Muchas mamás dicen, soy mamá de 3 más el grandote. Sí, claro. En algo que dice uno es ridículo. Bueno, ¿y de qué depende eso? Claro. Depende de la figura de padre que yo tuve también y de la figura de madre que tuve, ¿sí? Porque las mamás van convirtiendo a los hombres en los futuros adultos que serán junto con el papá, y la mamá y el papá van modelando la manera en como yo estoy aprendiendo a ser hombre con mi pareja. Si de pronto un hombre fue cariñoso, cálido, cercano con su hija, eso se queda registrado en algún sitio. De acuerdo. Y de manera como automática va a repetir este patrón la chica. Si de pronto yo como varón, como hijo, fui súper consentido y a mis hermanas las ponían a limpiar, ese es el referente masculino y femenino que tengo de papá y mamá, y voy a tender a buscar lo mismo. Por eso me parece que el gran reto hoy es, primero, estoy listo biológicamente, perfecto, pero estoy listo cognitiva y emocionalmente para convertirme en padre. Quiero convertirme en padre, claro. Porque es un esfuerzo, es un trabajo, no hay escuela para padres. Bueno, nuestro querido Vidal Schmil tiene su escuela para padres, Sí, claro. pero eso no es algo que te obliguen, tienes que ir a buscarlo. Y me parece que ese es el reto que tienen todavía muchos jóvenes. Ya hay una actitud diferente. Claro. A partir de las vivencias que han tenido ellos, creo que se van moviendo de manera distinta. Claro. No, y yo hasta me sumo a tu comentario, porque cuántos de nosotros, incluyendo, independientemente de la capacitación profesional o que teníamos o que estábamos en licenciatura o lo que gustes, uno cuántas veces señalaba, no, bueno, a mí me gustaría tener a mis hijos cuando termine mi carrera. ¿Cuándo va a terminar tu carrera? En cuestión de medicina, nunca. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, cuando hablábamos con las compañeras y decían, no, vamos a hacer la especialidad y nos vamos a dar un tiempo para tener a nuestros hijos? Si partiéramos de la generación a la cual yo pertenezco, generalmente estábamos pensando en tener hijos alrededor de los 22 a los 26 años. ¿Cómo han cambiado las cosas? Porque actualmente lo ve uno cuando nos dedicamos a la academia, que tenemos residentes a nuestro cargo y que están sobre 26 y 28 años y a esa edad todavía ni siquiera piensan en tener hijos. Ahora, es una situación interesante a nivel sociocultural y que lo mezclo con lo educativo, porque eso es para la gente que aparentemente todavía sigue una traducción o tradición de seguirte preparando, ¿sí? Porque lógicamente en el común o en el general de nuestra población, para nuestra nación como país que es México, ¿en qué porcentaje hombres y mujeres a los 20 años ya son padres? ¿Y qué patrón, como bien lo señalas, educativo o formativo tuvieron para ello? La mayoría de las veces ninguno. ¿Por qué? Porque actualmente la sociedad está involucrada en factores de distracción, que es buscar desde el punto de vista de economía familiar el sustento para llevar a la casa. Y muchos de estos temas, y por eso agradezco a las personas que nos están escuchando, son sumamente importantes. Y mejor actividades como las que tiene el profesor Miguel, Alicia, a nivel de labor social, parece mentira, están picando piedra para llevar este conocimiento a muchas personas, pero técnicamente desde el punto de vista de lo que sería el organigrama en educación, deberían de estar contemplados, y eso sí realmente sería una reforma educativa en nuestros tiempos, y no estar pensando en situaciones, vamos a llamarle, que son obsoletas o no prácticas
para que nos desarrollemos como país, como nación, con una adecuada educación e higiene mental y sobre todo en relación a los roles que estamos en esta mañana tocando y ¿verdad? desempeñando. Claro. Pues muchas gracias doctores por esta valiosa experiencia, conocimiento que nos están ustedes aportando, y quisiera también pues saludar y agradecer la presencia de quienes están conectados en estos momentos. Sí, les agradecemos. Gracias a Lulú Lourdes Ortiz, que está conectada desde Mexicali, Gaby Mentish, que dice Miguel Ángel es un gran profesional, el mejor. José Díaz, buenos días, muchas gracias por sus grandes orientaciones. Miguel Ángel tiene muy buena cartel, muchísimas gracias, doctor. Gaby Mentisha, bueno, muchas felicidades. Rosa Imagen, muchas gracias. Mari Carmen Ortiz, querida prima, gracias. El doctor Jaime Kleiman nos está saludando desde Dallas, Texas, que le vaya muy bien, doctor. Anaí Miranda dice, es fundamental la presencia del padre. Elsa Herrera agradece la información, lo mismo que Lupita Contreras, gracias Lupita por estar conectada. Tere Canales, muchas gracias, saludos doctores. Miguel Ángel de León. Delia Rodríguez también manda sus mensajes, sus saludos. Utsi Mendoza, querida Utsi, ¿qué tanto afecta tener un padre socialmente pero ausente emocionalmente? Creo que eso es uno de los puntos. Me gustaría mucho retomar tu pregunta, Utsi, querida, que estás aquí conectada. La quisiera conectar con estas otras preguntas que ya nos han empezado a llegar y un poquito sintetizar la idea de que creo que en nuestra especie vamos mucho más de una mera función ejecutiva de lo que hacemos y de nuestra reproducción para crear un sentido de ser, la construcción de un yo. Y en esa construcción de la identidad, el papá, la mamá juegan un papel muy importante. Somos producto de ambas figuras, ambas partes, de ambas funciones, más que meras figuras, sí, de ambas funciones. Y en ese sentido creo que tener claro nosotros que estamos construyendo personas en cómo se van a entender a sí mismas, cómo van a entender su función ante el mundo, ese sentido de yo, de self, de identidad, sí, cómo me voy y qué responsabilidades, qué voy a repetir, qué voy a dar, qué voy a recibir, tiene mucho que ver con lo que nosotros recibimos. Y que todo esto lo hemos venido haciendo a lo largo del tiempo, de una manera absolutamente instintiva, que tiene unas grandes ventajas y una gran sabiduría, pero que vivimos tiempos bien que han cambiado mucho. Y por ejemplo, esto que decía usted, doctor, de los ciclos, es algo que está totalmente trastocado, porque ahora el tiempo ya tiene una connotación distinta, tan solo esta noción del tiempo real y todo lo que esto está implicando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, les decía que quería dar paso a algunas de las preguntas, pero perdón, me estaba diciendo que hacemos una pausa. ¿Sí? Hacemos una pequeña pausa que nos indica aquí nuestra productora y ahorita volvemos con ustedes. Regresamos. Muchísimas gracias. Gracias. Para retomar estos puntos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Poceros, médico ginecólogo e integrante del programa Salud para Todos Radio Online. Este mensaje es para ti, para invitarte a que seas nuestro patrocinador. Promovamos tu producto o servicio aquí en el programa. Estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. Tenemos distintos niveles, distintas etapas con las cuales tú puedes participar. Aquí aparece el teléfono de la producción a donde te puedes comunicar. Esperamos tus mensajes. Muchas gracias, queridos radioescuchas. Estamos aquí de vuelta abordando este importantísimo tema de precisamente la importancia de los papás en la crianza con el maestro Miguel Ángel de León, con nuestro querido doctor Ernesto Santillán. Y pues tenemos muchas preguntas. Ha sido un tema que está tocando realmente, creo que los afectos de nuestros queridos radioescuchas, quienes nos plantean varias preguntas. Si me permiten, se las planteo, ¿no? Les decía Utsi, mi querida Utsi, dice, ¿qué tanto afecta tener un padre socialmente pero ausente emocionalmente? Va en cierta forma también en el sentido de otras preguntas, como nos dice Mauricio. Gracias por tocar estos temas tan interesantes. Doctores, ¿cómo ser amigo de nuestros hijos y ser padres para ganarnos su confianza? Es muy difícil ser padre, a veces nos quedamos en medio de la crianza y nos dejan como espectadores. O sea, hay alguien que dice,
tengo el padre que está reconocido, pero no está conectado socialmente, emocionalmente. Sí. Y está la otra parte del papá que dice, yo quiero ser papá, pero no me lo permiten, estoy siendo un espectador. ¿Cómo encontrar ese balance y cómo abordaría cada uno de estos dos aspectos? El padre que no se conecta emocionalmente. Poco a poco vamos también aprendiendo cada vez más de cómo funcionamos psicológicamente todos los seres humanos. Y evidentemente somos terriblemente complejos. En este papá que socialmente a lo mejor es muy agradable, como dicen por ahí, candil de la calle y obscuridad de la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Hay situaciones de historia, habría que ver qué pasó con este papá, pero hay un mecanismo psíquico que se llama escisión. Una persona que se cinde es una persona que se divide y que pone las cosas en totalmente bueno o totalmente malo, y que les cuesta mucho trabajo integrarse y ver lo bueno y malo en una misma fotografía. Es como si necesitaran partir la foto, pero cuando nada más ven lo bueno, idealizan, y puede ser fantásticos, maravillosos, y puede ser que ellos se sientan, que en ciertos ambientes se sientan simpáticos, alegres, ¿no? Relajados, flexibles, pero que en otros son completamente diferentes. Rígidos. Esto tiene que ver con sus valores y creencias. Hay creencias que nos habilitan, hay creencias que nos inhabilitan. Ahí está mucho más complicado poder cambiar a ese papá, porque querer cambiar al otro es un error gravísimo. No lo hagan, no lo intenten. Uno puede cambiarse nada más a uno. Entonces, la idea es no querer cambiar al otro, sino querer cambiar lo que el otro me hace sentir con su forma de ser. Eso sí podrían lograrse. Y bueno, este papá, habría que entender que, ojo, también, entender no significa que yo esté de acuerdo. Pero cuando yo entiendo, puedo hacer una traducción distinta con respecto a mí. Porque yo podría decir, es que ella es bien lindo y a mí no me quiere. No necesariamente. Yo no sé si este papá lo que trata de hacer es su imagen de autoridad, de reglas, de que me vean como íntegro y respetable, y no bromeo con mis hijos porque entonces se me van a subir a las barbas. Y luego es una creencia que trae el Señor ahí, ¿no? Que en la medida que él pueda flexibilizar su pensamiento, pero eso depende de él. Si él quiere hacerlo, puede lograrlo. ¿Qué puedo hacer yo que estoy en medio de esta situación? Pues primero, aceptar que este es el papá que me tocó y empezar a ver por qué me lastima tanto que no sea más cariñoso, como es con la vecina o como es con la comadre. Y eso, pues, a lo mejor elaborar un duelo, porque puede ser algo que me duela muchísimo, pero me toca, si soy responsable de mí, soy maduro, soy un adulto que va creciendo, yo trabajo conmigo para aceptar una situación que yo no puedo cambiar y decido si lo quiero o no lo quiero, porque también el amor florece a partir de estar regando la plantita. Claro. Si no me están nutriendo, pues puede ser muy difícil querer a alguien que no te complace, que no te comparte, que no se acerca. Pero entender, si lo que pasa es que no es que el papá no me quiera, es que su manera de manifestarse o de vivirse tranquilo es así, pues es algo que en el conocimiento, en el diálogo, en la conversación, en el invertir tiempo, lo puedo empezar a entender. Y eso me puede ayudar a mí a vivirlo de una manera distinta. En el segundo caso del papá que no le dejan participar y que es espectador, también me llevaría a varios cuestionamientos. Uno es, ¿no me dejan participar o yo no estoy luchando lo suficiente? Y regreso al concepto de agresión. Yo a veces me he planteado, ¿no?, que afortunadamente tengo una muy buena relación con mi mujer y con mis hijos y no vivo esto, pero en algún momento tuve una relación que terminamos, no me gustó mucho, y yo imaginaba, si hubiéramos tenido un hijo, no tuvimos hijos, y si ella se lo quisiera quedar y no me dejara estar, y yo digo, me vuelvo un león, o sea, no sé, que me lo robo, no sé qué hago, claro. ¿No? Pero no lo permito, no con violencia, pero sí quizá tengo que ser un poco más agresivo. Fíjense, hay un proceso psicológico también bien interesante que lo planteó Piaget, que se llama asimilación y acomodación. Y es bien importante que todos lo entendamos y lo sepamos, porque dependiendo de cómo pasemos este proceso, que además es un descubrimiento que se da en los niños chiquititos, la historia un poquito para entenderlo es esta. Está un niño que no habla y un día ve a un perro. Y entonces el niño ve a un animal de 4 patas, con un cuellito medio larguito y un hociquito medio larguito, y el niño dice, ah, y entonces el papá le dice, no, es un perro. Y entonces a partir de eso el niño primero recibe la información,
la asimila, volvió a decir, no, es un perro. A la quinta vez, el niño ya asimiló y dice, perro. Y empieza a decir perro, 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 y cacha los perros, todos los perros que hay, y los ve y los señala. Ya se integró el circuito neuronal del concepto perro. Pero un día ve un caballo, y el niño dice, perro. Y el papá dice, no es perro, es un caballo. Y el niño dice, bueno, pues es un animal, cuatro patas, cuellito larguito, es más grandote, pero perro. Y entonces el papá le dice, no, es un caballo. El perro hace guau y corre muy rápido. Entonces nuevamente es otra información que primero la asimilo y luego la acomodo. Y entonces ya tengo dos categorías. El perro es chiquito, hace guau, y el caballo es grandote y tiene cuatro patas también. Igualmente los procesos mentales y emocionales pasan por el mismo proceso. Entonces, en la medida que uno no entiende, no primero asimila y luego acomoda, no puedo entender lo que está pasando. Sí, y entonces doy una interpretación de inmediato. Y dependiendo de mi historia, me puedo colocar como víctima, mis hijos no me quieren, ¿no? O no me dejan hacer esto o aquello. A ver, momento. Primero entiende qué está pasando. No te dejan o no has ejercido la fuerza suficiente, no has ocupado tu agresión sana, no tóxica, no violenta, para decir, a ver, esto no es negociable. Incluso con los hijos, porque a veces los hijos son los que te decían, sobre todo si son adolescentes, ya desde los 9, 10 años, a veces los niños empiezan como a marcarte distancia. Bueno, hay que entender nuevamente, si yo sé que en estos periodos es normal que los niños se empiecen a aislar, que si soy gritón me van a tener miedo, yo tengo que revisarme. Frecuentemente los hijos que no tienen confianza es porque cuando te vienen a contar algo padre, lo empezaste a regañar, lo empezaste a criticar, le viste todas las cosas que daban miedo, y entonces ahí ya tu hijo dice, qué flojera, mejor no le cuento nada. Sí, claro. Y esa es una responsabilidad de nosotros, darnos cuenta, leer este mapa para cambiar la jugada si es que no estoy construyendo confianza. ¿Cómo se construye la confianza? Que ese es un planteamiento que tendríamos que hacernos. Plantéatelo tú. Si tu jefe nada más está fijando en lo que haces mal, ¿le tienes confianza? Pues claro que no, te cae gordo y le escondes las cosas y no se las presentas hasta que ya no hay de otra. Igual con los hijos. Y creo que los padres nos hace falta dedicarle tiempo a este tipo de cosas, a pensarlas, para entenderlas, y entonces operar de una forma que genere lo que queremos, ¿no? Claro, yo creo que aquí también precisamente compartir esas experiencias, esos conocimientos es bien valioso para no dar por hecho algo porque si nosotros lo vivimos así, necesariamente lo tenemos que reproducir así. Y eso de cierta forma lo comento porque tenemos esta pregunta de Claudia que está conectada. Gracias, Claudia, por tu comentario. Dice, mi esposo dice que como tuvo un padre ausente, no sabe ser papá. Yo creo que él puede construirse como papá sin haber tenido un ejemplo. Sin embargo, lo siento ausente con mi hijo en varios aspectos. No le enseña cosas ni platica con él. ¿Esto cómo afecta a mi hijo? Esta parte de sí amamos como nos amaron y no entendemos los mismos vínculos, pero ¿qué hacer en esos casos? Nuevamente el tema de primero ser asertivos. Yo juego mucho con algunas palabras. Le diría a la señora, practique el R se hace. Ajá. R se hace, donde R significa respeto, CA es comunicación asertiva y C, confianza. Primero es muy importante que valide el sentimiento de este hombre. Hay hombres o mujeres que de verdad no saben cómo acercarse. Cuando no tuvieron esta experiencia de maternaje, de acompañamiento, de validación de sus sentimientos, las parejas son un excelente modelo para cambiar lo que yo viví. Si ella sí lo siente, si ella sí se da cuenta, el que ella sea empática en primera instancia con su marido es elemental. Que pueda de pronto no solamente interpretarlo como que es irresponsable o frío o distante. Creo que va a tener mucho mejor resultado si ella se acerca de manera empática y ella empieza a modelarle la forma de cómo ser cariñoso con su hijo, ¿no? Y entender al padre desde su vivencia también. Y entenderlo es clave, obviamente conversarlo. Falta que el papá lo permita, porque hay papás que están ya tan cerrados o tan lastimados. Vean un video que se llama La vulnerabilidad de Brené Brown, que está en TED Talk, que es una TED Talk muy bonita. Y ella ahí plantea la importancia de permitirnos ser vulnerables, porque frecuentemente no nos gusta mostrar nuestra vulnerabilidad, porque nos sentimos frágiles. Y ahí es cuando digo, un hombre verdaderamente fuerte conoce sus vulnerabilidades y las acepta, y hasta las muestra, las exhibe, ¿sí?
eso te hace fuerte, porque entonces ya sabes, en ese punto me pueden dar y qué voy a hacer o cómo voy a manejar algo. Muchos papás de pronto creen que al acercarse son débiles. Hay que ver cuál es el constructo que tiene ahí en la cabeza, la creencia que tiene ahí. Y es lo que participamos como padres y madres, en crear esos constructos. Por supuesto. Y entonces en el sistema familiar, digamos, ¿no? La pareja se puede convertir en un nuevo referente. La terapia eso es lo que haces. El terapeuta es un nuevo referente que a través de preguntas te cuestiona y te dice, ¿y si lo abrazas te vuelves débil? Claro. ¿No? Y pum, o sea, es una pregunta a lo mejor muy poderosa que no lo ha pensado la persona, y si se detiene a analizarlo, a ver, ¿soy débil por abrazar, por dar un beso? Y a lo mejor esto genera el cambio en la persona. ¿No? Eso. Doctores, creo que usted tendrá una experiencia también muy rica, creo que ni usted ni yo tenemos todavía. Dice, ¿qué tan bueno o malo es dejar que los abuelos se involucren en la crianza de los hijos? Gracias y bendiciones por tocar estos temas. Esto pregunta Marco A. No sé si sea Marco Antonio. Lamentable o afortunadamente, siempre yo señalo de que debe de existir en cualquier tema el aspecto de escuchar, como bien dices, darse un tiempo que es el patrón y lo positivo de la intimidad o la soledad, para reflexionar y en un momento dado emprender algún tipo de postura o actividad. Lamentablemente, una cuestión es como nos desarrollamos a nivel, vamos a llamarle, social, desde el punto de vista citadino, y todavía en diferentes estados de nuestra república, lo que era el aspecto de educación tradicional. Yo, por ejemplo, me eduqué, yo no digo que esté bueno o sea malo, pero había un dicho que nos señalaba nuestra bisabuela: el que es criado por padre y abuelo, ni quiere al padre totalmente, ni quiere al abuelo totalmente. Nos enmarcaba el aspecto de que si nosotros somos los padres, vamos a llamarle así, con nuestros aciertos o deficiencias, la responsabilidad debe de ser totalmente para con nuestros hijos. Técnicamente podíamos escuchar en base a la experiencia de nuestros abuelos que nos podían enmarcar alguna situación de comentario en relación a lo que ellos vivieron de acuerdo a su tiempo y a su edad, que actualmente pues es muy diferente. Uno puede servir de apoyo porque no es de que venga de un estado muy dicharachero como Guanajuato, de decir, la experiencia hace la diferencia. Y técnicamente no es lo mismo encauzar para facilitar, porque en los tiempos actuales, lo acaban de señalar ustedes, la mayoría de la población tiene un teléfono celular. El aspecto de decir, es que yo soy así porque no conozco esos temas, no es de que no los conozcas, porque todos somos ignorantes en alguna cuestión. Es que no te das el tiempo, como por ejemplo en la institución en la cual está el profesor Miguel Ángel, y que precisamente uno de los temas es educación para los padres o para ser padre, porque actualmente pecar por omisión, pienso que ya no es redituable ese tipo de justificación. Ya no hay pretextos, ¿verdad, doctor? Yo, por ejemplo, puedo decirte que ahora es una situación muy diferente, porque si algo, entre comillas, para mí mismo, en una autoestima o autorreflexión decía, bueno, yo en su momento, cuando mis hijos tenían 1 año, 2 años, 3 años, ¿cómo los vivía o cómo, entre comillas, era la dinámica? Porque en la actualidad, por ejemplo, con mi nieto, que tiene 2 años, pues lógicamente la dinámica es completamente diferente, porque lógicamente ahí el patrón de, como tal, de convivencia lo tiene tanto su mamá como su papá, en este caso mi hijo. Nosotros en un momento dado, en los tiempos libres, convivimos con nuestro nieto, pero desde un punto de vista de hacer un dinamismo diferente, y parece mentira. Extrapolando, yo nunca me hubiera imaginado
que actualmente existieran tantos programas, tanto de España, de Italia, de Japón, etcétera, etcétera, para facilitar la comprensión y la integración de los hijos a esta edad para nosotros como padres. Claro. Porque hasta inclusive en el aspecto de que están manejando, que todavía poco a poco no se define bien el rol masculino, femenino, de sexualidad o no sexualidad, uno de los obsequios que le dieron fue una cocina integral. Lo que en mis tiempos con mi hermana todo el tiempo peleó, y que ahora mi nieto a los escasos 2 años, 1 mes, ya lo tiene, y cuando llega me dice, pa, y ya cuando le veo, le digo, ¿qué pasó? Aquí está, dándome a entender que ya preparó los alimentos y que tenemos que sentar a comer. Y cuando me señala, y es la dinámica de que me siente ahí con él, sí, hijo, a ver, ¿qué preparaste? Preparaste huevos, que ahí preparaste pollo, preparaste pescado, etcétera, etcétera. Y son dinámicas completamente diferentes, porque cuando me extrapolo con toda la familia que todavía tenemos en provincia, pues la dinámica es totalmente, vamos a llamarle, no te digo del cielo a la tierra, pero son aspectos de decir, ¿y por qué permites que use tu nieto un mandil o el famoso gorro de chef? ¿Cuál es el problema? Mientras más información y el día de mañana él por sí mismo vaya decidiendo sus caminos, porque yo lo veo y ustedes son los expertos, mientras logremos una comunicación adecuada entre mi nieto para con sus padres o mi nieto para nosotros como sus abuelos, esa es una, entre comillas, ventaja que no se paga con nada. ¿Por qué? Porque yo puedo expresar lo que siento por él, pero a la vez él va a expresar lo que siente por mí. Sí, claro. Ahí se ve claramente esa cuestión de cómo de pronto se fragiliza la masculinidad o la feminidad, ¿no? Claro. En que el hecho de que es un mandil puede ser algo frágil y débil. En este marco yo quisiera como plantear algo, una idea que quisiera dejarle al público. El hijo, imagínense 3 círculos, el hijo, el padre y el abuelo. Esto se conoce como línea parental. Viven 3 momentos psicológicos y emocionales diferentes. El hijo está aprendiendo, está creciendo, está recibiendo del padre, incluso el abuelo. Claro, idealmente le corresponde al padre, ¿sí? Cuando este hijo crece y pasa a la posición del padre, el que era el padre es empujado a la posición del abuelo. Y el que era el abuelo empieza a darse cuenta que el tiempo que le queda de vida es menor, y entonces automáticamente uno empieza a pensar en la vejez y en automático en la muerte. Esto genera una serie de acomodos psicológicos muy importantes, que si el abuelo no está dispuesto a ceder ese lugar de padre a su hijo, puede quedarse ocupando el mismo sitio, porque si bien es su hijo en la línea parental, pero cuando el hijo tiene sus propios hijos, asciende lateralmente a la posición de adulto. Y si es mi padre, adulto, pero yo también soy un adulto. Y es una relación de adultos. Sí, exactamente, claro. Y ahí tiene que cambiar. Pero si el abuelo no está maduro, no está listo para aceptar el siguiente proceso que le viene, que va a perder fuerza, va a perder capacidad, o sea, es un proceso de retiro en la fortaleza que vivía en un momento dado, que si no lo asimila bien, puede estar envidioso del hijo. Y puede obstaculizar la función del hijo como padre, ¿no? Y a veces lo hacen de manera muy linda, porque te pago la colegiatura de tus hijos, te voy a recoger a los niños. Ojo, puede ser bien cómodo, pero eso inhabilita al padre, que es el que tiene que desarrollar competencias y habilidades que su papá ya hizo y que ahora tiene el derecho y la obligación de reconocimiento y validación de la autoridad, se debe de dar también nosotros como padres a los hijos que ya son adultos. Exacto. Y no pretender seguirlos tratando siempre como niños, ¿no? Porque sí, volvemos a los dichos y hechos. Que dice, nadie es hijo hasta que es padre, porque técnicamente lo que mencionas es una situación de corresponsabilidad en las distintas fases.
Sí, eso es definitivo. Pero muchas veces sucede que la parte de la figura del abuelo interviene, pero anulando la del papá o de la mamá. Claro, y eso no es precisamente lo más sano. Es amplísimo y es amplísimo. Complejísimo. Y el tiempo es muy tirano y sabemos que tiene su tiempo también limitado. Gracias. Doctor, si les parece, les planteo las preguntas ¿Sí? y para que también sepan nuestros queridos radioescuchas que estamos atentos. Algunas ya se contestaron, en cierta forma no se agotan los temas. Susana dice, ¿cómo afecta en el adulto si no tuvo papá o fue un papá ausente? Eso en cierta forma lo comentamos ahorita y les pediría que tomáramos nota para ir recapitulando un poco. También uno de los temas que nos han que hemos estado abordando y en este momento, que esto de cómo construir ese sentido de autoridad, ¿no? Dice Fabiola, ¿cómo lidiar con una madre autoritaria que no me permite ser padre? Quiero acercarme a ellos, pero ella no me lo permite. Gracias y felicidades por tratar estos temas. O sea, cuando están estas figuras intermedias que no ceden y permiten el ejercicio adulto también de ese vínculo, la construcción. Y por su parte Jesús dice, ¿cómo ser un padre amoroso y guía sin ser autoritario? Es que yo vengo de un padre autoritario y siento que a mí me afectó mucho y no quiero ser eso para mis hijos. Esta parte de la autoridad, me permiten que lo dejemos ahí, sí. Luego seguimos con otra pregunta y para que nos hable del evento que también ha despertado mucho interés. Sí, claro. Ok, bueno, pues les vuelvo a hacer la invitación del 14 al 17 de octubre de este año. Tenemos nuestro 14º ciclo de conferencias para padres. Es un evento masivo, es un evento gratuito. A partir de la pandemia lo estuvimos haciendo en línea y 3 días va a ser en línea. Traemos temas muy interesantes, 2 conferencias por día, son gratuitas. Más o menos ahí en el mes de septiembre, métanse a nuestra página www.iscalti.com y ahí va a estar la forma de inscripción. Cuando se inscriben les va a llegar un correo electrónico donde les va a dar la liga de acceso para la conferencia que ustedes elijan y el lugar va a ser en internet. El día 17 vamos a estar presencialmente aquí en el Hospital Español. Solamente vamos a tener lugar como para 120, 140 personas en el auditorio que está en la Policlínica en el 4º piso. También, el edificio Ángel Urraza. En el edificio Ángel Urraza. Es la misma mecánica. Se inscriben, mandan se registran y les vamos a enviar un boleto electrónico por el correo electrónico. Para ese día vamos a tener 3 invitados muy interesantes. El tema es criando en tiempos de impunidad con integridad, ¿sí? Entonces va a estar Cristina Jauregui, conductora de Diálogos en Confianza. Ya va a estar a las 4 de la tarde. A las 5:30 viene la fantástica Chayo Busquets. Ella tiene su programa en Radio Red con Mariano Osorio, una psicóloga también súper destacada, reconocida. Y a las 7 de la noche voy a estar yo con el doctor en Derecho Alejandro Jiménez, que vamos a hablar justo del tema, criando con integridad en tiempos de impunidad. Y un poco queremos una reflexión de, no queremos dejarle todo al gobierno. Ya sabemos que el gobierno tiene muchas fallas, pero las familias tenemos una responsabilidad que no podemos hacer a un lado. Y creo que el cambio de generación y lo que hoy estamos enfrentando como sociedad, la oportunidad que tenemos, en lugar de estarnos quejando de que los policías, bueno, ¿qué hacemos nosotros, sociedad, padres de familia, para que nuestros hijos vayan construyendo internamente un sistema de valores tan íntegro, tan recto, tan correcto, que en su etapa de tomar decisiones sean capaces de decir, yo a esto no le entro, y puedan vivir la paz y la tranquilidad que te da vivir con integridad, que te va a vivir con valores constructivos, y pues bueno, ya saben, es gratuito completamente. Estén atentos, síganos en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Iscalti Psicoterapia, en Instagram es @Iscalti, y ahí tendrán toda la información. Pronto estaremos ya dando avisos, videos de un poquito temas de los conferencistas que van a participar, hablando un poquito de su tema, y nos encantaría que nos acompañen. Ojalá que podamos tener lleno aquí el auditorio. Van a ser 3 horarios diferentes. Si quisieran inscribirse a cada conferencia, necesitan sacar boleto para cada conferencia, porque una vez que termina una, sacamos a todas las personas, viene la otra y entran las personas que ya tienen boleto, y los que no, pues no se pueden quedar. Muchísimas gracias, doctor. Seguramente va a ser una información y compartir experiencias muy muy valiosas que les invitamos. Muchas y vamos a reiterarles más cercano la fecha para que también lo tengan muy muy presente. Y les decía pues que están estas
preguntas presentes, el tema de esa figura del padre ausente, cómo lidiar con ella, que nos hacía Susana, le decía hace un momento, y también en el mismo sentido Cristina, dice, ¿cómo afecta que el padre no esté como yo como mamá? ¿Cómo yo como mamá educar a mi hija sin que le afecte tanto? Soy madre soltera y tengo miedo. Este tema de padres que no están presentes y cómo de alguna manera... Regresábamos a la idea de la función paterna. Mamá puede hacer función paterna. ¿Y qué es función paterna? Es tener la capacidad de saber frustrar de manera gradual y adecuada a los hijos. Es tener la capacidad de estar presente en la medida de las posibilidades que la persona tenga, no solamente con tiempo en cantidad, sino en cantidad y en calidad, ¿no? Muchos papás, y yo creo que esa es una justificación, dicen, yo les doy calidad de tiempo a mis hijos en lugar de cantidad. No basta la calidad, hay que estar en cantidad también, y esto implica abrir espacios, entender los tiempos de los hijos, no esperar que los hijos se adapten a nosotros. Antiguamente esa era una forma de pensar de los padres. Los hijos se adaptan a mí, perdón, tú eres el adulto, tú eres el mayor, tú eres el más maduro, se supone. Tú tendrías que prepararte para poder ayudar a la persona. De otra manera va a ser muy difícil. Y cuando tenemos casos o situaciones que ya hemos trabajado a lo largo del tiempo, es súper importante que si no lo has resuelto en mucho tiempo, ve a una terapia. Hoy día hay tratamientos muy positivos, muy buenos. En Izcalti tenemos un área que se llama Izcalti Ayuda. Las terapias son caras, nosotros tenemos un equipo de especialistas que cobran bastante, pero tenemos un programa que se llama Izcalti Ayuda, en donde damos psicoeducación, y las cuotas son mucho más bajas de lo que es en Izcalti de especialistas. Entonces, busquen ayuda, busquen apoyo. Sí se requiere del trabajo con especialistas cuando ya traté de hacerlo yo solo y no he podido. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Dice Paulina, el doctor Miguel Ángel tiene razón, hoy hay más niños que hombres, no se quieren hacer responsables, huyen en cuanto les pedimos responsabilidad y esa es una gran desventaja. Doctores, ¿cómo evitar esto? Creo que en las charlas que vamos a tener próximamente habrá también oportunidad de abordarlo con más detalle. En el caso de Paola, no sé si también pueda comentar algo, doctor. Dice, si ya tengo un hijo que no es de cuna o genéticamente mío, ¿es recomendable decirle o no? Absolutamente. Entre más pequeño, cuando tengo un hijo adoptado, primero yo tengo que cambiar la idea que tengo. A veces muchas personas les da pena o les da miedo, piensan que le va a hacer daño. Absolutamente no. Que los hijos sepan desde un principio que son adoptados, para empezar... O por otros, o concebidos por otros medios. Sí. ¿A qué se referiría con esto? Porque dice que no es genéticamente mío, o sea, no sé si haya sido un proceso, como hoy también lo hay, de subrogación. Puede ser. O por inseminación artificial. Siempre es importante que hablemos con la verdad. Sobre el origen. Porque de pronto los niños se enteran de algo y pueden distorsionarlo. Nuevamente, cuando yo recibo una noticia, tengo que asimilarla, pero a veces en la asimilación y luego la acomodación la acomodo chueco. Y entonces, ¿por qué me mintieron? ¿O por qué no me lo dijeron? Entonces, absolutamente es recomendable hablar con la verdad, ¿no? Entre más pronto, mejor. Hay que ser cuidadosos con lo que le decimos. No le puedo llegar a decir, tu papá lo mataron y entonces renté un abdomen o lo que sea, claro. Sino que tenemos que encontrar la manera asertiva de poderlo explicar y de acuerdo a la edad de los niños. Pero sin lugar a duda, es muy importante que hablemos con la verdad. Claro, claro. Y bueno, ante esta preocupación de que existen las figuras ausentes, creo que una gran respuesta para compensar esto es precisamente la presencia. Y eso es importante que sea tanto de papá como de mamá, cultivarla. Sí. Yo les diría en ese sentido que mindfulness va de eso. Somos a donde ponemos nuestra atención y nuestra presencia, y eso es una habilidad y algo que debemos cultivar, que ahora en estos tiempos se impone, y esa es una gran herramienta a las que yo los invito. Pues muchísimas gracias, doctores. Como les decía, el tiempo es implacable. Muchas gracias a nuestros queridos radioescuchas que tienen muchos saludos, doctor, aquí en redes que están conectándose. Elsa Herrera, Luis Alberto Sarabia Portillo, que dicen que le dan Jorge Santillán, José Castañeras, felicidades, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. Permítanos entregarles muchísimas gracias. Reconocimiento de parte de nuestro programa aquí del equipo que somos Salud para Todos, y pues invitarlos a que sigan, a que le den clic a nuestras redes, que se inscriban. Estamos en todas las
las redes, gracias a nuestra querida productora Zaira Rodríguez y que está dándole difusión. Estos programas quedan grabados, si en algún momento quieren retomar, porque seguramente se hayan tratado las preguntas que nos hicieron, por favor los invitamos a que estén reproduciendo y que inviten a quienes crean que les pueda ser de utilidad. Muchas gracias y pues nos vemos aquí, que tengan una excelente tarde de jueves, un mejor fin de semana y sigan celebrando su ser padres y ya no hay pretexto, ¿verdad, doctor? Ahora sí hay modo de buscar mejores conocimientos y herramientas para vivir, ¿no? Esa experiencia que ojalá tengan la mejor vivencia de esa. No, y no olviden que este medio de comunicación está hecho para ustedes y lo único que tratamos de fomentar es una reflexión en lo que vivimos y el que debemos de prepararnos día a día. Claro. Sí. Sin duda. Doctor, si gusta concluir. Pues agradecerles muchísimo la invitación. Creo que es un tema fundamental. Nos quedamos un poquito cortos con hablar de la importancia del padre en las nuevas sexualidades. Los abuelos a veces les cuesta mucho trabajo entender que mi nieto o mi nieta decidió ser homosexual y a veces es un choque muy fuerte, ¿no? para los abuelos. Y ahí la función del padre en cuanto a defender a sus hijos, la honorabilidad, el respeto, especialmente si son gente íntegra, respetuosa, cariñosa, y transformar a los abuelos, ayudarlos a flexibilizar ese pensamiento que a veces hace que se limiten mucho en la expresión de la afectividad, ¿no? Y que lo viven algunos como que es un pecado, como que es una cochinada. Pues hay mucho trabajo que hacer ahí en la función parental. Claro, en la construcción del ser, de esa identidad, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias y tengan muy, muy buena tarde. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.